La vida siempre encuentra un camino, incluso en los lugares más inhóspitos de nuestro planeta. Desde las ruinas contaminadas por la radiación de Chernóbil hasta la gélida oscuridad de la Antártida, los investigadores han descubierto formas de vida increíbles. Y créanme, algunos de estos descubrimientos están revolucionando por completo nuestra comprensión de la vida. No se pierdan el final porque el episodio de hoy del podcast va a ser realmente emocionante. Bienvenidos, amigos. Los extremófilos, es decir, los organismos que pueden sobrevivir en las condiciones más extremas, nos demuestran una y otra vez lo adaptable que es realmente la vida. Comencemos nuestro viaje en un lugar donde nadie esperaría encontrar vida, en el interior del reactor averiado de Chernóbil. Han pasado ya más de 35 años desde que se produjo el accidente nuclear. Eso fue 5 años antes de que yo naciera. Escribidme quién de vosotros ya estaba en el mundo y tal vez incluso se dio cuenta conscientemente de todo lo que sucedió. En Ucrania se produjeron 2 explosiones en la central nuclear que destruyeron un bloque del reactor. Esto, a su vez, provocó la liberación de material radiactivo al aire que se extendió por gran parte de Rusia, Bielorrusia, Ucrania y otras partes de Europa. Durante más de 2 semanas, las nubes radiactivas se extendieron por Europa desde el 27 de abril hasta el 6 de mayo de 1986. Los habitantes de la localidad de Chernóbil y de la cercana ciudad de Pripyat fueron evacuados y la zona se consideró inhabitable durante décadas. Antes del inicio de la guerra en 2022, incluso había gente viviendo allí de nuevo y se organizaban visitas turísticas periódicas. Yo también estuve en Kiev hace unos años y pensé en hacerlo, pero luego pensé que prefería no comprometer mi fertilidad con la radiación. Todavía tengo que engendrar muchos pequeños astrobebés. Por supuesto, en aquel entonces, el medio ambiente, la flora y la fauna de la zona alrededor de la central nuclear también se vieron considerablemente afectados por la radiación. Con el paso de los años, la radiación disminuyó y la naturaleza se recuperó, pero el siguiente hallazgo es, sin embargo, extremadamente sorprendente. Los investigadores encontraron en la zona un hongo negro que se alimenta de la radiación. Se llama Cryptococcus neoformans y no crece en cualquier lugar del bosque, sino precisamente donde hay mayor radiación en el bloque del reactor. Este organismo hambriento no solo desafía la alta exposición a la radiación, sino que vive de ella. El investigador de radiación de la NASA, Kasturi Venkateswaran, afirma que los hongos recogidos en el reactor tenían más melanina que los hongos recogidos fuera, en la zona restringida. Se ha descubierto que han crecido a pesar de la radiación, así que realmente estamos hablando de una forma de vida absolutamente extraordinaria. El hongo prospera sobre los restos del bloque del reactor y puede descomponer material radiactivo como el grafito caliente en los restos del reactor de Chernóbil. En presencia de la radiación, los hongos crecen más rápido y se orientan hacia la fuente de radiación para crecer allí, como si estuvieran buscando su alimento. Es increíblemente fascinante que la vida prospere precisamente en el lugar de una catástrofe de tal magnitud. Pero, ¿cómo lo hace el hongo? ¿Podríamos utilizarlo para tratamientos médicos o incluso para la navegación espacial? Sí, pero vayamos por partes. Los hongos negros tienen un contenido muy alto de melanina. Se trata del pigmento de la piel humana que protege de la radiación ultravioleta. El bajo contenido de melanina es la razón por la que los más pálidos entre vosotros parecéis tomates después de un día en la playa. Con su melanina, los hongos pueden convertir la radiación gamma en energía química para su crecimiento. A algunos de vosotros esto os recordará al proceso de fotosíntesis de las plantas y es similar. De forma análoga a la fotosíntesis, esto se denomina radiosíntesis. Y ahora pensad en lo genial que sería poder utilizar este hongo para las más diversas cosas. En principio, gracias a su radiosíntesis, es una protección natural contra la radiación. Muy práctico para todas las personas que pasan mucho tiempo en el espacio, porque la radiación cósmica es radiactiva y a la larga muy peligrosa para el cuerpo humano. Por eso, el hongo ya se ha cultivado en la Estación Espacial Internacional ISS. Se quiere aprovechar sus sorprendentes propiedades para la navegación espacial. Los experimentos en la ISS tienen como objetivo demostrar si es posible proteger las naves espaciales de la radiación invasiva de esta manera. Cuando en algún momento los seres humanos emprendan misiones más profundas en el espacio, por ejemplo a Marte en los próximos años, tendrán que soportar una exposición masiva a la radiación. Y ahí es donde el hongo de Chernóbil podría ser de gran ayuda, por ejemplo, si se cultiva en las paredes exteriores de una nave espacial.
Inmediatamente se me ocurrió que esto podría ser un aspecto interesante en la búsqueda de vida extraterrestre. Si estas formas de vida pueden formarse en la Tierra, eso significa que tampoco se puede descartar la existencia de formas de vida en exoplanetas extremadamente radiactivos. Un planeta completamente cubierto por una red de hongos alienígenas, un paraíso absoluto para los amantes de la pizza fungi. Pero la navegación espacial es solo un campo de aplicación. En la radioterapia también se podría utilizar el hongo negro para proteger a los pacientes de los aspectos negativos de la radiación, o se podrían rodear los depósitos de residuos nucleares con capas de este hongo. Las posibilidades son realmente infinitas. En principio, el hongo podría incluso servirnos para generar electricidad. Podríamos producir energía ecológica a partir de la radiactividad. Hay muchos lugares en la Tierra que presentan de forma natural una radiactividad inmensa. Por ejemplo, la ciudad iraní de Ramsar. Allí hay fuentes termales que traen a la superficie el radio de las rocas del subsuelo. La radiactividad allí es 20 veces superior a la media mundial. Por lo tanto, estos lugares serían ideales para construir centrales eléctricas de hongos que convirtieran esta radiactividad en energía que los seres humanos pudiéramos utilizar. Todo esto es aún música del futuro, pero me parece muy fascinante pensar en los posibles usos de este hongo. Pero la naturaleza nos depara aún más sorpresas. Ahora viajamos a Sajonia, en Alemania, en las profundidades de la Tierra, en una mina de uranio abandonada, donde la radiación también es extremadamente alta. Los investigadores han descubierto algo increíble. Alemania fue en su día un país productor de uranio, pero hoy en día Alemania ya no extrae uranio. ¿Qué está pasando? En la época soviética, antes de 1990, en la mina de Königstein, en la Suiza sajona, se extraía activamente uranio y se exportaba a la Unión Soviética. Sin embargo, desde 1990 la mina está inactiva. Desde su cierre se intenta principalmente limpiar el agua de estas minas, separando el uranio del agua contaminada mediante sistemas de filtrado. Y como efecto secundario positivo, el uranio extraído del agua se puede revender. Sin embargo, la cantidad de uranio en el agua de la mina de Königstein es ahora tan pequeña que no se puede extraer nada significativo. El último cargamento de lodo de uranio, con un peso de 19,5 toneladas, se transportó a los Estados Unidos en 2021. Aquí podría terminar la historia, pero no tan rápido porque la mina de Königstein aún guarda algunos secretos radiactivos, como han descubierto los investigadores. Los científicos querían averiguar qué flora y fauna se había formado allí abajo. Una mina de uranio inundada como esta es, en el sentido más literal, el sueño húmedo de cualquier biólogo. ¿Cómo es la vida en un biotopo subterráneo húmedo con alta radiactividad? Bastante bien, según sabemos ahora. Los investigadores encontraron una auténtica fiesta de microbios allí abajo. En todos los techos crecían masas de formaciones viscosas, marrones y blancas que parecían pequeñas estalactitas. En las paredes, los investigadores encontraron microbios ácidos de color naranja que parecían gusanos largos y delgados. El trabajo de investigación publicado afirma que no solo las bacterias y las arqueas viven en entornos contaminados por la radiactividad, sino también especies de eucariotas, lo que indica claramente su potencial influencia en el ciclo del carbono en un entorno afectado por aguas ácidas de mina. En otras palabras, la vida allí abajo es muy diversa, y los habitantes de la mina son sobre todo organismos sorprendentemente complejos. La mayoría no son simples organismos unicelulares, sino eucariotas multicelulares, es decir, organismos con un núcleo celular capaces de realizar funciones más complejas, como la respiración y la división celular. Por cierto, el mayor de estos microorganismos de la mina de uranio tenía 50 micrómetros de ancho y 200 micrómetros de largo. ¿Sería visible a simple vista? Surge la pregunta de cómo estos organismos logran prosperar en condiciones tan extremas. La clave está en el bajo valor del pH, la alta concentración de sulfato y la alta concentración de metales pesados en la mina. Sé que no suena muy agradable, pero para los microorganismos es como una especie de hotel de 5 estrellas, porque muchas de las bacterias que hay allí son acidófilas, obtengan energía alimentándose de las abundantes reservas de hierro y azufre de la mina. Son precisamente estos amantes de los ácidos los que forman la estructura de estalactitas viscosas que se encuentra en el techo de la mina. Los eucariotas se alimentan de estas bacterias amantes de los ácidos, y organismos aún más grandes y multicelulares se alimentan a su vez de los eucariotas. Este proceso continúa
y así se forma un sistema de cadena alimentaria extremadamente eficiente y bien organizado en la mina. El estudio afirma que los eucariotas colonizan hábitats extremos en mayor medida de lo que se pensaba y que pueden desempeñar un papel esencial en el ciclo del carbono en el entorno ácido del agua de la mina. Por lo tanto, una mina abandonada, inundada y radioactiva es un lugar donde la vida puede prosperar maravillosamente. Este descubrimiento es muy emocionante en lo que respecta a la búsqueda de vida extraterrestre, porque demuestra que la vida es muy resistente y puede adaptarse a las condiciones más extremas. ¿Y dónde suelen darse condiciones muy extremas? Exacto, fuera de la Tierra, en cualquier lugar del espacio. Solo en nuestro sistema solar hay muchos lugares que podrían ser hábitats potenciales, pero que hasta ahora se consideraban improbables para albergar vida debido a sus condiciones aparentemente hostiles. En Venus, por ejemplo, llueve ácido. Sin embargo, ahora sabemos que un entorno ácido no es necesariamente hostil para la vida. Si la vida en la Tierra puede prosperar en entornos que, desde el punto de vista humano, son literalmente corrosivos, en el futuro también debemos incluir lugares extremos en nuestra búsqueda de vida extraterrestre. Por ejemplo, exoplanetas completamente contaminados por radiación o exoplanetas con enormes océanos de ácido. Todo es posible. De hecho, un nuevo estudio sugiere que incluso los exoplanetas que se encuentran lejos de sus estrellas pueden albergar vida y océanos si se genera suficiente energía a través de la desintegración radiactiva. El estudio afirma que la presencia de un disolvente líquido se considera ampliamente como un requisito esencial para la habitabilidad. Nuestro análisis sugiere que las supertierras con frecuencias de radionucleidos más de 10 a la potencia de 3 veces superiores a las de la Tierra pueden albergar océanos de agua duraderos. Así que, como veis, descubrimientos como el de la mina de Königstein en Sajonia tienen implicaciones muy importantes para la búsqueda de extraterrestres, un ecosistema completo en completa oscuridad rodeado de radiactividad. Esto nos lleva de vuelta a Ucrania, donde unos investigadores han hecho un descubrimiento que ha dejado sin palabras incluso a paleontólogos experimentados. En una mina de cuarzo encontraron algo que revoluciona nuestra idea de los inicios de la vida. En realidad, los investigadores de la Universidad Técnica de Berlín, la Academia de Ciencias de Ucrania, el Museo de Historia Natural de Berlín y el Museo de Historia Natural de Luxemburgo solo querían recoger algunas piedras preciosas. El lugar elegido para ello fue la mina de cuarzo de Volyn, en Ucrania. En la mina hay una gran cantidad de yacimientos de cuarzo de alta calidad y los investigadores buscaban principalmente las piedras preciosas berilo y topacio. Pero entonces todo cambió. En lugar de examinar los minerales, hicieron un hallazgo totalmente inesperado: fósiles. Hagamos primero una breve incursión en la paleontología para que todos estemos al mismo nivel. Se trata de restos o huellas de seres vivos de épocas geológicas pasadas que se han conservado en rocas, sedimentos u otros depósitos. Estos restos de seres vivos pueden presentarse en las formas más diversas. Por ejemplo, como fósiles de huellas, es decir, las famosas huellas de seres vivos como las huellas de dinosaurios o los rastros de animales. Y luego están los fósiles de cuerpos, es decir, los restos físicos de seres vivos que aún se conservan en la roca. Algo así como huesos o dientes, o incluso insectos enteros envueltos en ámbar. Estos fósiles tienen una gran importancia científica, ya que ofrecen una visión fascinante de la evolución de la vida en la Tierra. Además, permiten a los investigadores estudiar la biodiversidad, el desarrollo de los organismos, las condiciones ambientales e incluso obtener información sobre las extinciones masivas. Los investigadores han encontrado en los minerales de la mina Volyn fósiles fibrosos de los microorganismos más antiguos jamás descubiertos, que aún conservan su estructura tridimensional. Hasta ahora, la mayoría de los indicios de microorganismos prehistóricos se habían detectado mediante métodos indirectos, como las huellas características en las capas de roca. El buen estado de conservación de los microorganismos ahora encontrados se debe a una capa extremadamente fina de silicato de aluminio que envolvió la forma original de los seres primitivos y luego se solidificó, de forma similar a lo que se conoce del famoso ámbar de Jurassic Park en el que se encuentra el mosquito. El profesor Dr. Gerhard Franz del Instituto de Ciencias Geológicas Aplicadas de la Universidad Técnica de Berlín afirma que, por primera vez, se pueden estudiar con un microscopio electrónico de barrido los fósiles de microorganismos primitivos que datan de la época conocida como los aburridos miles de millones. No se trata en absoluto de una descripción exagerada de una clase de matemáticas extremadamente aburrida, sino de un término de la historia de la Tierra que se refiere a un largo periodo de aproximadamente 1.000 millones de años en el pasado geológico del planeta. El periodo de los Boring Billions se extiende desde hace unos 1.800 millones de años hasta hace unos 800 millones de años, y durante ese tiempo no se registraron acontecimientos geológicos o biológicos significativos
significativos. No ocurrió nada emocionante, fue simplemente una época aburrida, básicamente como la clase de matemáticas, a diferencia de otras épocas geológicas en las que hubo mucha actividad con extinciones masivas o el desarrollo de nuevas formas de vida. Durante los Boring Billions no se produjeron cambios significativos, una época anterior al aumento dramático de la diversidad de la vida y al desarrollo de organismos complejos y animales multicelulares. Solo después, la evolución produjo algo parecido a esqueletos de carbonato cálcico o fosfato, y solo entonces surgieron los corales y los vertebrados, que en algún momento dieron lugar a los primeros fósiles auténticos con esqueletos. Por lo tanto, todos los seres vivos anteriores a esta revolución precámbrica carecían de esqueletos propiamente dichos y por lo tanto no podían fosilizarse tal y como conocemos hoy en día los fósiles. Sin embargo, el profesor Franz ha podido descubrir los secretos de una primavera de la evolución, y lo que vio bajo el microscopio electrónico realmente deja sin palabras. Afirma que lo que vemos ahora bajo el microscopio electrónico son, en su mayoría, estructuras fibrosas, ya sean filamentos delgados que se ramifican o filamentos gruesos que presentan pequeñas protuberancias o hendiduras. Además, informa de que los hallazgos tienen entre 10 y 200 micrómetros de grosor y hasta varios milímetros de largo, y que algunos incluso presentan un fino canal en el centro. A modo de comparación, un cabello humano medio tiene un diámetro de entre 50 y 100 micrómetros. También dice que han encontrado formas de microorganismos completamente desconocidas para nosotros, que tienen forma de concha o esférica o que presentan ramificaciones similares a tentáculos. No sé qué opináis vosotros, pero a mí me parece que los investigadores han descubierto alguna forma de vida alienígena. Y como nunca se ha encontrado nada parecido, surge la pregunta, ¿qué podría haber sido? Para gran sorpresa, Franz informa, mediante el análisis de los isótopos de carbono, hemos podido demostrar que nuestros hallazgos deben de ser seres vivos. Él supone que los organismos fosilizados debían de ser una especie de hongos, ya que los investigadores pudieron identificar, mediante espectroscopia infrarroja y bajo el microscopio electrónico, diferentes sustancias que apuntan precisamente a la existencia de hongos. Entre ellas se encuentran el quitosano o los elementos bismuto y teluro. Sin embargo, Franz también afirma que esta hipótesis fúngica no se aplica a todos los hallazgos y que solo puede suponer que los demás microorganismos podrían ser unicelulares o multicelulares, y que los hongos y los demás seres vivos probablemente habitaron en un ecosistema prehistórico común. En cualquier caso, lo cierto es que los microorganismos de la mina de cuarzo han elegido un lugar estupendo para vivir, ya que en este tipo de entornos, estas especies de organismos están protegidas de la luz solar y pueden alimentarse de sustancias como el fósforo, el nitrógeno o el dióxido de carbono. Estas sustancias se desprenden de la superficie y se desplazan hacia abajo a través de las grietas, directamente hasta la puerta de entrada de los microorganismos. Es como un servicio de entrega prehistórico. Los investigadores se encuentran aún en una fase muy inicial y debemos esperar a que se realicen más análisis y posiblemente esperar nuevos hallazgos para aprender más sobre estos organismos centenarios, hasta ahora completamente desconocidos, y obtener nuevos conocimientos sobre el desarrollo temprano de la vida en la Tierra en condiciones extremas. Para nosotros este hallazgo no supone por el momento una crisis existencial, aunque debo decir que siempre me sorprende que en pleno siglo XXI aún no hayamos descubierto y podamos explicar todo lo que hay en la Tierra. Esto nos demuestra una vez más lo especial que es nuestro planeta y cómo la vida debió de florecer aquí hace miles de millones de años. La vida no solo encuentra formas de existir durante mucho tiempo, sino que también logra lo que parece imposible en los lugares más fríos de la Tierra. Viajemos ahora al otro extremo del mundo, a la Antártida. Bajo capas de hielo de kilómetros de espesor, los investigadores han descubierto lagos subglaciales que llevan millones de años aislados del mundo exterior. La Antártida es un continente, ya que bajo el hielo se esconde una masa continental, a diferencia del Ártico en el hemisferio norte. Esto no se supo con certeza hasta el siglo XIX, antes no se sabía realmente que allí se encontraba una gigantesca masa continental. El hielo que descansa sobre esta masa continental, y por el que al fin y al cabo es conocido el continente, se denomina capa de hielo antártica o hielo continental antártico, y tiene una superficie de 12,3 millones de kilómetros cuadrados, es decir, un gigantesco desierto de hielo en el que se almacena el 70% de las reservas totales de agua dulce del planeta. Sin embargo, los lugares más fascinantes del continente quizá no se encuentren en la superficie del hielo, sino a kilómetros de profundidad. En la Antártida hay unos lagos llamados subglaciales. Son lagos que se encuentran debajo de un glaciar
glaciar bajo una superficie de hielo. El requisito para que se les denomine así es que el lago se encuentre a kilómetros de profundidad bajo el hielo. En la Antártida hay al menos 370 de estos lagos subglaciales que se han descubierto hasta ahora. El mayor de estos misteriosos lagos es, con diferencia, el lago Vostok, llamado así por la estación antártica rusa Vostok, que se encuentra a 4 kilómetros bajo la superficie con agua líquida, tiene 250 kilómetros de largo y 50 kilómetros de ancho. Se puede decir que se trata del lago más misterioso y virgen de todo el planeta. Quizás os preguntéis cómo es posible que haya agua líquida bajo este hielo eterno. Debería congelarse inmediatamente. Esto se debe a la alta presión. Nos encontramos tan profundamente bajo las capas de hielo que la presión es tan alta que cambia el punto de congelación del agua. En tales condiciones de presión, el agua se congela a menos 3,1 grados Celsius y la temperatura media en el lago Vostok es de solo menos 3 grados Celsius, lo que significa que el agua puede permanecer líquida, pero yo no me atrevería a nadar allí, seguro que hace un frío terrible. En algún momento, los investigadores que se encontraban allí decidieron perforar este lago subterráneo. Esto fue muy controvertido porque se dijo que tal vez se pudiera encontrar vida allí y que si lo perforábamos lo contaminaríamos todo, y entonces todos los resultados futuros de la investigación sobre este lago dejarían de ser relevantes. Finalmente se dijo que con nuestro moderno método de perforación podríamos evitar la contaminación. En 2012 lo consiguieron. Los rusos lograron perforar este lago a 3.700 metros de profundidad, tomar una muestra de agua y enviarla al laboratorio, y el resultado me parece realmente alucinante. Se encontraron rastros de vida, y de vida muy diversa. Se encontró material genético de bacterias, hongos y parásitos. Y los parásitos solo prosperan donde hay vida multicelular, es decir, gusanos o incluso peces. Las condiciones allí abajo son adecuadas para la vida a pesar de las circunstancias extremas. Por un lado, debido a la alta presión, como ya he dicho, que mantiene el agua en estado líquido, y por otro lado parece que allí abajo hay mareas, es decir, pleamar y bajamar debido al efecto gravitatorio de la Luna y el Sol que se nota incluso allí abajo. Estos efectos de las mareas proporcionan las corrientes necesarias para la vida. El futuro nos dirá si podemos investigar mejor el lago Vostok y tal vez estudiar algunas de estas especies únicas, pero como ya he dicho, hay que tener mucho cuidado de no contaminar un lugar tan virgen. Pero lo que también es muy emocionante de estos resultados de investigación es que nos dicen mucho sobre si podría haber vida en las lunas heladas de Júpiter y Saturno. En principio, la Antártida es realmente un entorno extraterrestre, ya que en las lunas heladas como Europa y Encélado tenemos condiciones muy similares. Temperaturas gélidas en la superficie, una capa de hielo de varios kilómetros de espesor y, según se ha confirmado, un océano líquido bajo la capa de hielo. La razón por la que el agua puede ser líquida en las lunas heladas, a pesar de estar tan lejos del Sol, es la gravedad de Júpiter y Saturno. Las fuerzas de marea resultantes mantienen el hielo en estado líquido, por lo que no es necesario estar cerca de una estrella como el Sol para tener agua líquida. La gravedad de un planeta grande también es suficiente. En lunas como Europa, esto incluso hace que el agua líquida brote en la superficie en los llamados criovolcanes. Mohit Malwani Deswani es planetólogo de la NASA y dice lo siguiente sobre la probabilidad de que haya vida en la Luna Europa. Nuestra simulación, en combinación con los datos del telescopio espacial Hubble, que ha detectado cloruro en la superficie de Europa, sugiere que es muy probable que el agua actual también sea rica en cloruro. Por lo tanto, la composición del océano de Europa es similar a la de los mares de la Tierra. Creemos que este océano podría ser perfectamente habitable para organismos. En realidad, Europa es una de nuestras mejores oportunidades para encontrar vida en nuestro sistema solar. En los próximos años podríamos obtener información más precisa al respecto. En 2024 se lanzó la sonda espacial Europa Clipper de la NASA, que orbitará Europa 44 veces y luego preparará una misión de seguimiento en la que se enviará un robot de aterrizaje a Europa. Quizás ese sea el momento en el que descubramos vida extraterrestre en nuestro sistema solar. Estoy muy emocionado. Para concluir nuestro recorrido por los hábitats más extremos de la Tierra, nos sumergimos ahora en las profundidades más recónditas de los océanos. Con una profundidad máxima de casi 11.000 metros, la fosa de las Marianas es el punto más profundo de los océanos del mundo. La fosa se extiende a lo largo de una superficie inmensa y recibe su nombre de las Islas Marianas, situadas en sus proximidades. En las regiones más profundas de la fosa, la presión es aproximadamente 1000 veces mayor que en la superficie, y las temperaturas
pueden rondar los 0 grados. En algunos lugares, la oscuridad es absoluta, ya que la luz del sol nunca llega a estas profundidades remotas. Y aunque parezca increíble, a pesar de estas condiciones, la fosa de las Marianas es el hogar de una gran cantidad de formas de vida extrañas que se sienten como en casa allí abajo. Y probablemente ellos piensen a su vez que nosotros somos formas de vida totalmente extrañas, porque vivimos a 11.000 metros por encima del punto más profundo del mar y además fuera del agua. Allí abajo nos encontramos con animales que se han adaptado a estas condiciones inhóspitas a su manera. Desde extrañas especies de peces de aguas profundas que rompen la oscuridad con sus órganos luminosos, hasta criaturas microscópicas que viven en los sedimentos del fondo marino. Pero, ¿cómo pueden sobrevivir allí? Por un lado, en la fosa de las Marianas hay mucha actividad geotérmica. Allí se encuentran las fuentes hidrotermales, también llamadas volcanes submarinos, por las que sale agua caliente y líquidos minerales del interior de la Tierra. Estos volcanes submarinos crean entornos químicos únicos que son colonizados por organismos que dependen de la quimiosíntesis, una forma de obtener energía que no se basa en la luz solar. Por cierto, esto también tiene implicaciones muy interesantes para la búsqueda de vida extraterrestre. Incluso en planetas cuya estrella no proporciona suficiente energía para la vida, podrían existir formas de vida si hay actividad geotérmica. Otro aspecto importante es la cadena alimentaria. En las profundidades de la fosa de las Marianas hay una gran variedad de fuentes de alimento que van desde organismos planctónicos microscópicos hasta depredadores más grandes. En gran parte, las fuentes de alimento de las capas superiores de los océanos flotan hasta allí. Esta riqueza de alimento permite la existencia de diferentes formas de vida que se alimentan de diferentes maneras. Por lo tanto, no es de extrañar que sigamos encontrando nuevas formas de vida en estas increíbles profundidades. Por un lado, la biodiversidad es inmensa, pero por otro, no es fácil llegar hasta allí, por lo que esta zona del mar profundo sigue siendo en gran medida un misterio para nosotros. Ahora, investigadores chinos han hecho un descubrimiento bastante espectacular. Un virus completamente nuevo que se ha encontrado en las capas sedimentarias de la fosa de las Marianas. La historia de este descubrimiento comienza con un equipo de científicos de la Universidad Oceánica de China en Qingdao. Estos virólogos marinos se han especializado en la investigación de virus y sus interacciones con los organismos en diferentes hábitats marinos. Para aislar virus en profundidades tan extremas del océano, utilizaron un método especial llamado método de inducción. Esto les permite aislar bacteriófagos, es decir, virus que infectan a las bacterias de los sedimentos de la fosa de las Marianas. Estos sedimentos se extrajeron previamente con sondas submarinas especiales diseñadas específicamente para la recogida de muestras de sedimentos a grandes profundidades. Y después de examinar minuciosamente estos sedimentos, quedó claro que realmente habían encontrado un nuevo tipo de virus. Esperemos que esto no provoque otro confinamiento. Estos bacteriófagos se encontraron en muestras de sedimentos de la fosa a una profundidad de 8.900 metros, unos 260 metros más profundo que el anterior récord. Esta zona se conoce como la zona de Hadal, llamada así por Hades, el dios del inframundo. Vaya, qué bien. Estoy encantado. Estamos un paso más cerca del confinamiento. Han bautizado al nuevo virus con el nombre fácil de recordar VBHMEIH4907. Si realmente se produce una nueva pandemia mundial, sin duda necesitaremos un nombre mejor. Este virus infecta a bacterias de la familia Halomonas que se encuentra en diversos entornos extremos, incluida la fosa de las Marianas. En el nuevo estudio de los investigadores chinos se afirma que estas bacterias, miembros de la familia Halomonas, son conocidas por su capacidad para degradar hidrocarburos de petróleo, prosperar en entornos con alta concentración de sal y pH alcalino y mostrar una alta tolerancia a la contaminación. Por lo tanto, estas bacterias se han adaptado perfectamente a la vida en la fosa de las Marianas y a su vez, los virus recién descubiertos se han adaptado perfectamente a las bacterias. Y no solo hemos encontrado un nuevo tipo de virus, sino que este virus también pertenece a una familia viral completamente nueva que ha sido bautizada con el nombre de Soviridae. El mero hecho de que sigamos descubriendo familias de virus completamente nuevas demuestra lo poco que sabemos sobre las profundidades de la fosa de las Marianas y la flora y fauna que allí habita. Es una locura, y este nuevo virus parece tener algunas características muy especiales. Los investigadores afirman que los estudios metagenómicos muestran que los virus del área Hadal prefieren un enfoque viral lisogénico para adaptarse al entorno Hadal, y nuestro estudio también ha demostrado que el fago templado es más frecuente en el área Hadal, lo que podría confirmar la especulación sobre una mayor frecuencia de fagos templados en el entorno Hadal. Si os pasa lo mismo que a mí cuando leí esto por primera vez, ahora os estaréis haciendo una pregunta importante
importante, a saber que, en pocas palabras, los virus utilizan el enfoque lisogénico como un plan de supervivencia especial allí abajo. Con este enfoque, los virus infectan una célula bacteriana, pero en lugar de destruirla inmediatamente, insertan su propio material genético en la bacteria. El virus pasa a formar parte de la bacteria y la célula bacteriana sigue viviendo y dividiéndose. La alternativa sería el enfoque lítico, en el que los virus infectan una célula bacteriana, se multiplican en ella y la destruyen. El enfoque lisogénico, algo más hábil y menos destructivo, parece ser la mejor estrategia en la fosa de las Marianas. De acuerdo, pero ahora queda una pregunta. ¿Pueden estos virus ser peligrosos para nosotros? La respuesta es muy probablemente no. En el caso de los fagos que infectan a las bacterias, el peligro para los seres humanos suele ser bajo, ya que los bacteriófagos infectan a las bacterias y no a los seres humanos. Al contrario, estos virus podrían incluso ayudarnos. El equipo escribe que, en la actualidad, el aislamiento de bacteriófagos y el enriquecimiento de bibliotecas genéticas de bacteriófagos son más bien beneficiosos para la salud humana. Ayudan a proteger a las personas de las infecciones bacterianas, especialmente en la era actual del uso de antibióticos y la propagación de bacterias resistentes a los mismos. Por lo tanto, los bacteriófagos pueden utilizarse en medicina para tratar infecciones bacterianas. Como veis, se trata de un hallazgo muy interesante que demuestra una vez más cuántos secretos aún se esconden en las profundidades del mar. Espero que estas fascinantes perspectivas sobre el mundo de los extremófilos os hayan entusiasmado tanto como a mí. Desde hongos radiactivos hasta microorganismos ancestrales, la vida siempre encuentra una forma de sobrevivir. Por supuesto, os mantendré al tanto de todos los nuevos descubrimientos del mundo de la biología y la astrobiología aquí en este canal, así que suscribíos ahora mismo si aún no lo habéis hecho. Y hablando de condiciones extremas, ¿sabían que en Rusia hay una gigantesca zona volcánica que hace millones de años acabó con casi toda la vida en la Tierra? El Trap siberiano es una de las mayores provincias volcánicas que existen, y sus erupciones fueron tan catastróficas que provocaron una de las extinciones masivas más devastadoras de la historia de la Tierra. Para descubrir cómo funciona este monstruo geológico y qué peligro sigue representando hoy en día, no dejéis de hacer clic en el vídeo que aparece arriba a la derecha, es muy interesante, y si queréis camisetas espaciales molonas u otros productos galácticos, echad un vistazo a mi tienda espacial, encontraréis el enlace abajo a la izquierda. Cada pedido supone un gran apoyo para mi trabajo. Por lo demás, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amigos.